domingo 8 de mayo del 2022. Mi nombre es Martín Macu Olivera, estamos en FM Roteco 91.9 MHz de General Rodríguez y ahora sí la presento a la licenciada Débora Salvador. Buenos días, Debbie, ¿cómo estás? Buen domingo, ¿me escuchás? Buen domingo, Macu, te escucho perfecto. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Así que bueno, otro domingo más acá compartiendo esta charla ya, Macu, yo diría ya una charla entre los dos, ¿no? Vos ya estás muy canchero en el tema. ¿Te parece? Me parece que lo hacemos entre los dos, no sé, ya que sea una columna solo mía. No puedo hacerme cargo de que todo esto sea solo mío, así que bueno, aquí estamos otra vez para conversar un rato juntos acerca de algunas cuestiones que bueno, tienen que ver con la psicología, con el psicoanálisis, pero más que nada, ¿no? Con la esencia del ser humano, digo, ¿no? Acá hablamos de personas, de la humanidad, de lo que nos sucede como sujetos de la palabra. ¿O no, Macu? Exactamente, sí. Cada uno tiene, por supuesto, sus cuestiones para plantear, ¿no? Y reflexionamos todos juntos. Le quiero comentar al público, porque se está sumando, me parece, mucho público a través del canal de YouTube de FM Roteco General Rodríguez, canal de YouTube FM Roteco General Rodríguez. Me están llegando mensajes, así que quizás están mirando, escuchando, así que suban el volumen, aprovechen este espacio si quieren. Para aquellos que por allí nunca lo escucharon, los ponemos en tema. Es Débora Salvador, como dijo ella, es psicóloga, el psicoanálisis está presente, pero tratamos de hacer una charla en la cual diferentes emociones que todos los sujetos tienen, obviamente cada uno en particular, por eso son sujetos, las emociones que están, el amor, el deseo, la culpa, el desengaño, el abandono, bueno, en definitiva, tantas emociones que aparecen y bueno, de manera, no sé si general, pero sí tratar desde la disciplina de Debbie, comunicando, y lo hace muy bien, yo me meto en la charla también para aportar desde mi punto de vista cómo considero, y ojalá que ustedes también se sumen al 11 28 99 55 44, 11 28 99 55 44. Bien, Debbie, dicho esto, ¿por dónde entonces vamos a ir empezando ya a charlar de lo que habíamos preparado? Y más o menos todo lo que fuiste diciendo, ¿no? Vos mencionaste algunos conceptos, hablaste del deseo, hablaste de la culpa. Bueno, vamos a ir por ahí, ¿no? Vamos a entrar por el deseo, que es lo que también nos abre la puerta a la vida, ¿verdad? El deseo es el deseo que nos antecede, ¿no? El deseo de alguien más, de que seamos parte Debbie, de este mundo. Sí. Sí, antes que sí, decime. avances, me piden desde Operación Técnica si podés levantar el volumen o por A ver, allí hablar ahí, más cerquita al mic. A ver ahí, a cinco, ver a ver. ahí. Hola, hola. Muy bien, Sí, impecable. ¿te escuchas Diríamos mejor? 5/5 en radio. Perfecto, perfecto. Bueno, decíamos esto, ¿no? El deseo como aquello que nos introduce a la vida, ¿no? Y como aquello que nos introduce más allá, del propio deseo. Quiere decir que hay un deseo antes del nuestro que nos antecede, que es aquel deseo de alguien más de que seamos parte, ¿no? De este mundo, digo, el deseo de quienes nos han traído al mundo, de quienes nos han nombrado, de quienes nos han dado un lugar, nos han educado, ¿no? Uno podría decir, bueno, en muchos casos los padres, a veces no son los padres estas personas, ¿no? Que nos colman de deseo o que hacen de nuestra vida algo más interesante, ¿no? Pero bueno, en líneas generales podemos decir los padres, aquellos que nos traen al mundo, aquellos que nos nombran, y cuando hablamos de nombres, no hablamos únicamente del propio, que es muy importante, ¿no? El nombre propio, pero también hablamos, como decíamos en otras ocasiones, de todas aquellas palabras que nos van nombrando. Bueno, Macu es un buen comunicador, ¿no? Bueno, comunicador. Es una Ponele. persona sociable, ponele, es una persona
responsable, entusiasta y todos aquellos significantes, ¿no? Que se van como agregando nuestro nombre propio y que nos empiezan a dar una suerte de identidad. Ahora, esa identidad, si nosotros pensamos, ¿no? Y venimos diciendo, bueno, hay un deseo que nos antecede, hay un deseo de alguien más que nos nombra, que nos abre un lugar en este mundo. No podemos pensar que es tan fácil librarnos del deseo de los demás, ¿no? Venimos a este mundo por el deseo de alguien más. Entonces, el deseo también es algo prestado. Por eso Lacan habla mucho del deseo es el deseo del otro, ¿no? Aprendemos a desear, aprendemos a elegir aquello que nos gusta, aquello que no, aquello que queremos ser en la vida, ¿no? Y todo esto tiene una continuidad, una significación, ¿no? Subjetiva para cada uno de nosotros, según nuestra historia y según esos deseos que nos anteceden, como bien decíamos. ¿Viste? Cuando en una familia hay, no sé, muchas personas que se dedican a lo mismo, el padre, el abuelo, el hijo, el tío, ¿no? O cuando en una familia hay muchos músicos, por ejemplo, y mucha gente que se dedica al arte, bueno, el deseo es algo prestado, el deseo es algo que se va construyendo. Y muchas veces, ¿no? El deseo tiene aspectos conscientes y inconscientes más que nada, ¿no? Y muchas veces estos deseos generan culpa también, ¿no? Lo que dice el psicoanálisis es la culpa por nuestros deseos es tan alta, ¿no? Que uno eso lo paga en análisis. Uno en análisis lo que paga es la culpa eh, por desear, ¿no? Y tal vez esos deseos, los propios, empiezan a tener algo que ver y empiezan a diferenciarse del deseo que nos fue prestado por alguien más, ¿no? Y ahí es donde se genera la culpa. Bueno, mi familia siempre quiso que yo haga tal cosa, pero vos sabés que a mí me gusta esto, vos sabés que a mí me gustaría vivir en tal ciudad, en tal provincia, en tal país, ¿no? Entonces el deseo empieza a tomar otras vías diferentes a las que alguna vez le dieron fuerza o le dieron identidad, empieza a diferenciarse y empieza a generar culpa, ¿no? Uno muchas veces cede en su deseo, lo deja a un lado para no atacar el deseo de alguien más, ¿no? Esto se ve mucho en las familias y uno trabaja mucho en análisis, la posibilidad de que una persona se permita ser feliz y sin sentir culpa por alejarse de aquellos, ¿no? Que le han dado tanto en la vida, porque bueno, para una persona lo que lo puede hacer feliz es irse a vivir lejos de su ciudad natal y dejar a su familia, ¿no? Y empezar una vida en otro lado, y muchas veces eso genera culpa, ¿no? El hecho de tomar una decisión semejante. Uno se siente en falta con las personas que lo rodean, que lo quieren, ¿no? Mismo también ante una posibilidad de trabajo, cuando uno dice, bueno, este trabajo es muy positivo en esto, en aquello, en lo otro, pero yo no me veo trabajando ahí, no, prefiero hacer algo por mi cuenta o prefiero lanzarme a tal otra cosa, sé que por ahí el camino es más difícil, pero me siento más libre, es lo que me gusta, ¿no? Y ahí se empieza a jugar la culpa y esa culpa hace que muchas veces no sepamos qué elegir, ¿no? Nos vemos entre la espada y la pared, sin saber bien para dónde agarrar, ¿no? Es como una suerte de tenemos que estar constantemente mediando, el yo constantemente mediando entre esto, ¿no? Aquello, lo que se puede, lo que se debe, lo que se quiere, ¿no? Y ahí, ahí va el deseo. Muchas veces el deseo, ¿no? Tiene componentes, como decíamos, autodestructivos. Eh, no siempre el deseo tiene que ver con cosas positivas para nuestras vidas, ¿no? Muchas veces el deseo es ambiguo, ¿no? Una fuerza muy grande
no sé, por ejemplo, de querer estar solos, de sentir que no merecemos ser amados, ¿no? Y es el deseo también el que nos empuja a ese lugar, ¿no? Por eso decimos el deseo en tanto inconsciente. Tiene sus vertientes saludables y sus vertientes patológicas, sintomáticas, por así decirlo, ¿no? Como para que se entienda. Entonces es un concepto muy, muy interesante en el psicoanálisis y muy interesante para reflexionar en la vida de todas las personas, ¿no? Digo, todos los sujetos en algún momento de la vida nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos? Y se nos hace tan difícil muchas veces encontrar la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Dónde encuentro mi felicidad? ¿No? ¿Y por qué se nos hace tan difícil? Se nos hace tan difícil porque, claro, entran en el juego los deseos de otras personas, ¿no? Que se rozan con el propio. Esto de irnos a vivir a otro lugar, a otra provincia. El deseo y las ganas de complacer a las demás personas, claro, chocan muchas veces con las ganas de llevar a cabo el propio. Y ahí es donde aparece la culpa. Y ahí es donde el ser humano constantemente va sorteando, ¿no? Estas cuestiones y es lo que hace de a ratos, ¿no? Tener la cabeza tan complicada, como decimos, bueno, no poder parar de pensar, no poder encontrar la respuesta, conflictos en los vínculos, ¿no? En las amistades, en los vínculos de pareja, en los vínculos amorosos. ¿Estás ahí vos, Macu? Sí, Ah, estoy escuchando atentamente, Debbie. Y hace un punto, si te parece, no quería interrumpir, ujú, el hecho de dejar la ciudad de la que uno ha comenzado, en la que ha comenzado, decía, en el ujú, sentido de dejar la ciudad, dejar sus amigos, sus amigas, su familia. Qué difícil que es romper para muchas personas y algunas lo hacen y se van a distancias en las cuales uno ni se imagina hacerla, porque quizás está en un estado de ujú, confort por todo lo que al principio enumeraste, que son los deseos prestados por allí, de hacer una actividad por imagen que hemos visto de alguien o por mandato para ujú. quedarnos en este lugar, ¿no? Se hace complicado, pero obviamente que está en cada uno decidir en esa famosa Ujú. libertad, que no vamos a andar mucho en la libertad en el día No, de pero hoy, sí, Debbie. sí tiene que ver con esto, ¿no? A ver, Acá cito a una colega, Débora Chanariam, que bueno, ella dice esto, ¿no? El deseo cuesta, es por eso que pagamos nuestro análisis, pero pagar no siempre resta, en análisis es ganancia, si es a cuenta de nuestra libertad, ¿no? Finalmente, cuando uno va reflexionando, pensando y armando un camino posible para llevar a cabo esos deseos, ¿no? que tenemos para nuestra vida, si los vamos despejando, si los vamos conversando, si ponemos palabra a nuestros vínculos, ¿no? Todo suma a nuestra libertad, a poder, porque ¿qué es la libertad? Poder vivir nuestros deseos sin culpa, ¿no? Y acá tenemos que estar muy atentos a qué es lo que genera culpa ante un deseo, ¿no? Porque muchas veces aquello que genera culpa es porque, bueno, en parte también está boicoteando nuestro bienestar, ¿no? Ahí es muy fino el límite en todo lo que tiene que ver con el deseo y la culpa. Porque hay cosas, ¿no? que realmente atentan contra nuestro bienestar, contra el bienestar de las personas que queremos, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro y hay que tener muy limpias estas ideas y siempre, ¿no? Finalmente el deseo debe ir de la mano con el amor, ¿no? Finalmente para que no genere culpa tiene que ser algo que construya a mi alrededor, que, que, que dé calma, que dé serenidad, ¿no?
Por eso no hay que Ujú. confundir muchas veces libertad con libertinaje. Por eso hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Bueno, ante una determinada situación, una decisión que tengo que tomar, ¿qué es lo que me está generando culpa acá? ¿Voy a lastimar a alguien? ¿Voy a lastimar a alguien o intencionalmente? O bueno, en realidad esa persona también tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones, ¿no? De su Ujú. propio camino, porque muchas veces eso, el que uno se elija a uno mismo, no tiene que ver con el egoísmo, no tiene que ver con no tener en cuenta a alguien más. Tiene que ver, ¿no? Con el sentido propio de evolución. Siempre que este deseo esté en pos de nuestra propia evolución, bueno, la culpa debe ser trabajada, ¿no? Para poder vivirlo con libertad. Ahora, hay culpas y culpas. Si estamos hablando de un engaño, y aparece la culpa, bueno, esa culpa lo que nos está también queriendo mostrar es que es una conducta autodestructiva, ¿no? Si yo estoy engañando a una persona que quiero, bueno, me estoy haciendo un daño a mí, le estoy haciendo un daño a esa persona, le estoy haciendo un daño por ahí a aquel tercero con el que estoy generando toda esta situación. Entonces, la culpa ahí toma otro sentido. Ahora, si la culpa aparece ante una posibilidad mejor en mi vida, ¿no? Como mudarme al lugar que siempre quise y tener un trabajo exitoso, pero la culpa es que dejo a mis padres y que sinceramente me está yendo mejor económicamente y tengo una familia feliz y tengo un buen vínculo con mi pareja y bueno, eso mis padres no lo pudieron lograr, entonces bueno, la culpa ahí tiene que ver con no estar complaciendo el deseo de alguien más, ¿no? Eh, Ujú. Ujú. con no estar Debbie, siendo... Ujú. ujú. Sí, Con sí, sí. respecto a ver si estoy acertado o no, por ahí Ujú. a veces decían, una vez escuchaba que cuando alguien por ahí está comiendo y capaz que es un síntoma de la culpa, ¿no? Está comiendo Ujú. y por ahí para no dejar la comida en el plato, come ya por comer porque siente culpa de dejar una comida que después se va a tirar, ¿no? A Ujú. ver, obviamente que todo esto es muy personal, quizás tiene el deseo de comerse toda la comida, pero bueno, Ujú. una vez lo escuché, digo, bueno, me quedó justo dando vuelta esto de si realmente uno cuando come de más o no quiere dejar nada en el plato, es que aparece un síntoma ahí que se presenta como culpa. No sé. Sí, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con el buscar complacer a los demás, este Ah, deseo del otro, ¿no? Si uno tiene esa abuela que insiste, no dejes la comida, gente que se muere de hambre, ajá. come todo, yo cuando era chica no tenía para comer, bueno, ¿no? Ahí uno está actuando el deseo de alguien más. Por eso es muy importante saber qué deseo estamos actuando. ¿Es el propio? ¿Es el de alguien más? ¿De quién es este deseo? ¿Es una identificación? ¿No? Bueno, digo, padre infiel, hijo infiel. ¿Realmente ese hijo es su deseo ser infiel o es una identificación a ese padre? Y le genera más culpa ser un hombre diferente al padre, ¿no? Por eso digo, es tan complejo y es tan subjetivo, tan personal el tema del deseo y la culpa, y tiene tanto que ver con nuestra historia, que cuando uno dice que el psicoanálisis va al pasado y que nos actualiza y demás, bueno, no, qué interesante pensar esto, el psicoanálisis se actualiza todo el tiempo porque nuestro pasado se actualiza cada minuto, a cada Debbie, segundo entra en Debbie, juego nuestra historia, sí. una consulta. ¿Hay una Ujú. diferencia entre lo que es un análisis o una Ujú. terapia de ir a ver a un profesional, en el caso como el Sí, tuyo? sí, sí, sí. Una cosa es la psicoterapia y otra cosa es el análisis, ¿no? Digo, todas las personas cuando comienzan un tratamiento no comienzan por el análisis, ¿no? La psicoterapia es una terapia que sostiene, que generalmente es cara a cara, ¿no? Cuando hablamos de análisis hablamos ya de derribar estructuras, ¿no? Y eso lleva tiempo. Uno como analista debe tomarse un tiempo, ¿no? Para empezar a trabajar con personas que tal vez nunca han hecho análisis, ¿no? Para empezar a trabajar con estas estructuras, ¿no?
ir en busca de la verdad, ir despejando el deseo, las culpas, pero para eso primero es necesario, ¿no? Una etapa previa, que se instale la transferencia, conocer al paciente, y no todos los pacientes, ¿no? Son propensos a analizarse. Hay gente que no tiene interés en profundizar, ¿no? Y uno desde el espacio terapéutico puede acompañar con una psicoterapia, que es distinto, se queda más en el plano de la conciencia, trabaja más con las conductas, con lo descriptivo, mientras que cuando hablamos de análisis, ¿no? Hablamos de inconsciente y uno empieza a indagar sobre todas estas cuestiones y estos deseos que generan culpa, identificaciones primarias, ¿no? Es un trabajo más de hormiga, podríamos decir, más fino, más minucioso. Pero eso también depende mucho el paciente, a qué esté dispuesto y qué es lo que busca, ¿no? No todas las personas tienen por qué querer analizarse. Una persona puede estar atravesando un problema en particular, querer resolver esa situación puntual y luego continuar con su vida y no seguir yendo a terapia. Y después hay otros casos de las personas que viven el análisis como, ¿no? Como una pieza fundamental, como una filosofía de vida y que constantemente están trabajando su inconsciente y les hace muy bien, ¿no? Les hace muy bien, es esto, es una filosofía de vida, el ir replanteándose, el ir reactualizándose. Lo que tiene el psicoanálisis de positivo es que uno constantemente va generando puentes y conexiones de situaciones pasadas, de sentimientos que uno cree que son pasados, pero que se actualizan a cada instante con cada nueva situación, y bueno, se genera, ¿no? Como una amplitud de conciencia en un momento, muy interesante y muy liberadora también, ¿no? Porque cuanto uno más se conoce también, más puede descansar en sí mismo, más al tanto está, ¿no? De aquello que sí quiere, de aquello que no, y eso da una gran libertad, el poder tomar una decisión y poder decir, bueno, esto es lo que me hace bien, eso es muy liberador, ¿no? Entonces, Es Debbie bueno, Salvador, ujú, aquí en Roté con Radio desde casa. Siempre, por supuesto, plantea estos temas y muy bien. Esto que le preguntamos, ¿no? Entre análisis y psicoterapia, muy bien explicado. Porque también hay que decir que por allí hay muchas personas que acuden porque lamentablemente la pérdida de algún familiar, una separación, cuestiones por allí muy dolorosas desde lo emocional, acuden a un profesional y está perfecto, obviamente, pero por allí en el día a día, en esas dudas que la mayoría de los sujetos tienen, che, esto que estoy haciendo, ¿realmente lo estoy haciendo porque me gusta o realmente qué es lo que quiero hacer? En definitiva, también, ¿no? Como que estaría, bueno, si lo desean, ir a un profesional para charlar estos temas, porque si lo charlan con un amigo o una amiga, seguramente la amiga le va a decir, tenés razón, sí, tenés razón. No lo van a cuestionar, porque inclusive ya saben cómo piensan ambos, si son amigos, evidentemente coinciden en casi todos los temas. Un amigo lo mismo. Entonces, un profesional que no lo va a juzgar, que va a acompañar, obviamente, en esa charla, pero no lo va a juzgar, no le va a claro, decir que está bien o que está mal, simplemente lo va a exacto. acompañar para ver si tiene que ver con su propia verdad como sujeto, como persona única, qué es lo que realmente quiere, desea, si es por mandato familiar, por mandato de alguien que obviamente se dio, o porque realmente lo desea. ¿No, Debbie? Claro, sí, sí, es que la mirada siempre de un profesional es objetiva y uno no se toma, ¿no? Uno como profesional no debiera tomarse aquello que acontece en la sesión como algo personal. Muchas veces un paciente no puede decir en relación, puede enojarse con la terapia, pero todo eso uno lo interpreta tanto en cuanto a la historia del paciente.
Entonces siempre es mucho más rica lo que uno puede llegar a aprender de sí mismo en un espacio terapéutico, ¿no? Y también hay terapeutas y terapeutas, eso es importante tenerlo en cuenta y estar atento a cómo uno siente, a la formalidad, ¿no? Al profesionalismo de la persona que uno tiene enfrente, si uno se siente que el no puede Bien. llegar a salir de ahí, Ahí te pierdo un bueno, poquito, Debbie, no sé por qué. Pero bueno, vos me no, escuchás bien, sí, ¿verdad? yo te escucho Bueno, perfecto. ¿Vos? ¿Ahora? impecable. Bien, bien, ahora te escucho bien. No, me decías esto de la mirada del profesional que no lo va a juzgar, obviamente. Y bueno, me quedo con muchísimas ideas, reflexiones. Creo que el oyente también que a esta hora está escuchando FM Roteco 91.9, hemos elegido el tema del deseo y la culpa, que quizás están vinculadas porque el hecho de romper con mandatos, como se dice, ¿no? Salir a buscar lo que realmente uno quiere. Y Debbie Exacto. mencionó el tema de la ciudad, el lugar donde está viviendo, ¿es realmente donde quiere estar o desea otro lugar dentro de sus posibilidades? El hecho de Es un dejarlo todo e ejemplo, irse, un marchar, ejemplo, ¿no? un ejemplo muy concreto, en realidad que Ujú, un ejemplo para ser concretos, ¿no? Pero es ujú. mucho más que eso el deseo, que bueno, si quiero vivir acá o allá, tiene que ver con esto, con los mandatos, con las identificaciones, ¿no? Y que siempre el deseo viene de la mano de alguien más, entonces uno es nombrado por alguien más, y no solo desde el nombre propio, sino de aquellos significantes que nos definen, entonces ahí es donde el deseo se nos confunde, ¿cuál es el propio? Y cuál es el que me prestaron, ¿no? A qué deseo estoy respondiendo? ¿A Eh, qué demanda estoy respondiendo? Bueno, eso es lo ¿Sabes qué, interesante de Debbie? trabajar. Sí. Es muy interesante también, y escuchaba el otro día a Rolón en una charla, Ujú. cuando hablaban de las parejas, ¿no? El amor. Y Rolón sostiene, bueno, uno está en pareja a veces como para disimular que realmente a veces uno no lo completa el otro, no existe la media naranja. No, Y no. el otro lo sabe, uno mismo, obviamente de su mirada también de profesional de la salud mental y de su y también forma hasta poética de describir el sentido de, bueno, la verdad uno no puede decir al otro, mira, yo estoy con vos, pero yo sé que vos no me completás. En definitiva, Es es que algo también para mencionar. Ujú. el fin del amor no es completarse, ¿no? El fin del amor no es, el fin del amor es conocer a otra persona. Es en esa construcción, ¿no? La finalidad del amor es poder dejar a un lado el narcisismo propio y poder mirar a alguien más. Esa es la finalidad del amor. Si uno entiende que el amor es amar todo de la otra persona y ser un complemento en todo y dos piezas de rompecabezas exactamente encajadas, bueno, no. La verdad es que eso no es el amor. El amor es permitirse conocer a otra persona, con las cosas que nos gustan, con las que no, es un camino de ir conociendo. Es muy distinto el amor cuando uno empieza una relación y una pareja, ¿no? A cuando después de muchos años transcurrida ve todo lo que fue sucediendo. Y el amor es esa continuidad, es otra cosa, ¿no? Podemos hacer la columna siguiente del amor y tratar de explicar esto, ¿no? De alguna manera por ahí porque son temas, la verdad que, y conceptos bastante complejos y que uno los puede abordar de diferentes lugares también, no tienen una sola cara, esto es como las monedas, ¿no? Todo tiene su parte visible y su parte inconsciente en el psicoanálisis, entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado. Pero bueno, el amor es eso, no es un fin en sí mismo, sino es el proceso de conocer a otra persona y de poder bueno, construir algo con esa otra persona. Impecable, como siempre. Débora Salvador, Debbie, aquí en este espacio que damos en llamar Hablemos del Alma, una charla que tenemos a distancia, pero acortándola a través de la radio que tanto nos gusta, que tanto nos llega a través de escuchar, ¿no? Palabras, palabras, palabras para reflexionar, para pensar, para, ¿por qué no?, tomar una idea de esta charla, los oyentes que nos pueden escribir, Debbie, en la semana, a qué, en este caso,
método sería el correo electrónico, digo, deben decir los más jóvenes. ¿Qué está diciendo, Macu? Casilla de correo, al mail, El a ver. mail. Débora con B larga, Salvador con B corta, 89, Débora Salvador 89, @gmail.com. Bien, bueno, ya ha dejado tema para el próximo pero me gustaría que reiteres nuevamente el mail, Debbie, porque me parece que estamos teniendo mucha repercusión hoy, ¿eh? Débora con B larga, Salvador con B corta, @gmail.com. Impecable, Debbie. Hoy entonces fue el deseo y la culpa como título también de lo que fue esta charla. Obviamente más adelante la vamos a subir a las redes sociales para que aquellas personas que no la escuchen nuevamente o si no también busquen aquí en el archivo del canal de YouTube de FM Roteco General Rodríguez que queda almacenado el contenido. Bien, Debbie, dejamos por Bien. acá hoy y continuamos la próxima. Así es, Macu. Continuamos el próximo domingo. Que tengas un Me buen encanta. domingo. Me encanta decir esta frase. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y bueno, espero que haya sido claro. La verdad que conceptos muy difíciles de explicar en tan poco tiempo, pero bueno, lo seguiremos trabajando el próximo domingo. No, ilustramos hoy con una película, no te lo voy a pedir en el último escalón No, de claro. subirnos ya para embarcar, pero obviamente que siempre Debbie lo que hace también es compartir una película que habla de alguna de estas temáticas. Seguramente el próximo domingo aparecerá como recomendación. Exactamente. Ujú. Bueno, Debbie, Bueno, un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo y nos encontramos el próximo fin de semana, ¿te así parece? es, Macu. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta el próximo finde. Débora Salvador.